Hola, la clase de ahora vamos a ver integración definida, la segunda parte, donde vamos a analizar los métodos de integración, el de sustitución y por partes que ya habíamos analizado en la integración indefinida, solo que ahora lo vamos a aplicar cuando tenemos límites. Y por ejemplo, acá vamos a analizar el de sustitución. Vamos a tener un integral que va de 1 hasta 2, donde x va a multiplicar a e por x al cuadrado, e elevado a la x al cuadrado, perdón, diferencial de x. Entonces acá se trata de que vamos a elegir un término que vamos a sustituir por u, y en este caso va a ser el término más difícil, que es x al cuadrado, que es la potencia del número e. Entonces, una vez que determinamos u, el siguiente paso es derivar u respecto a x, y nos va a dar 2x porque la potencia pasa a multiplicar y a la potencia le resto 1, entonces me va a quedar 2 por x, y el siguiente paso es despejar el diferencial de x y nos va a quedar como du sobre 2x. Dx equivale a du sobre 2x. Luego vamos a expresar esa integral sustituyendo los términos por u, y acá vamos a poner, ¿verdad?, la integral que va de 1 a 2, pero vamos a subrayar o vamos a enfatizar que cuando el límite inferior va de 1 y el límite superior es 2, significa que x va a valer 1 y que x va a valer 2, ¿verdad? En este caso estamos sustituyendo x al cuadrado por u, entonces vamos a poner x por e a la u, y en lugar de poner el diferencial de x, vamos a poner a lo que equivale, que es el diferencial de u sobre 2x. Acá señalé en rojo las x porque se pueden eliminar una con la otra, y entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿verdad? La integral que va de 1 a 2 de e a la u por el diferencial de u sobre 2. Ahora vamos a pasar estos límites de integración a términos de u, porque es lo único que nos faltaba, y entonces voy a decir, voy a utilizar esta misma fórmula que es u igual a x al cuadrado, y entonces voy a decir el límite superior cuando x vale 2 y u es igual a x al cuadrado, entonces va a ser u igual a 2 al cuadrado, y el límite superior va a valer 4, ¿verdad? En términos de u. Ahora voy a ver el límite inferior cuando x vale 1, pero u me dice que es igual a x al cuadrado, quiere decir que es igual a 1 al cuadrado, entonces el límite inferior va a valer 1. Esto me va a ayudar a plantear mi integral de la siguiente forma, ¿verdad? Este 2 puede salir hacia afuera del integral como el 1 medio. Es la integral que va de 1 a 4 de e a la u por el diferencial de u. Entonces ahora ya todo está en términos de u. El diferencial, el integrando y los límites de integración. Todo en función de u. Entonces nada más resuelvo y evalúo. ¿Verdad? Acá vuelvo a copiar el ejercicio y voy a poner que esto va a estar multiplicando a la integral de e a la u. Si nos percatamos, cuando tenemos la integral de e a la x, su respuesta es e a la x. Acá, como tenemos e a la u diferencial de u, todo en términos de u, pues la respuesta va a ser e a la u. Y todo va a estar evaluado de 1 a 4. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? En el límite superior u va a valer 4 y en el inferior u va a valer 1. Entonces, la respuesta queda indicada. Acá se me pasó la respuesta queda indicada. ¿Por qué, verdad? Porque e es el número 2.71 y con una serie infinitesimal de números diferentes. Entonces, no tiene caso que lo sigamos minimizando. Claro, ¿verdad? Aquí pudimos haber borrado este 1 porque todo número está elevado a la 1 y nos puede quedar nada más esto. Para el caso de la integración por partes, vamos a tener un ejemplo donde la integral va de 0 a 1 y tenemos dos factores, x al cuadrado por e a la 4x. Acá no podemos utilizar sustitución porque lo más difícil en sustitución iba a ser 4x, pero al derivar 4x no íbamos a poder eliminar este factor. O al tomar este
como u tampoco íbamos a tener mayor posibilidad de disminuir o de resolver la integral, entonces es integración por partes. ¿Qué vamos a hacer en integración por partes? Pues primero vamos a seleccionar u y lo que sobre, eso va a ser de v. Entonces, ¿cuál era el criterio para seleccionar u? Puede ser el criterio late, no hay nada logarítmico, lo siguiente era aritmético y lo único aritmético acá sería x cuadrado, entonces por eso u es igual a x al cuadrado. Lo que sobre, obviamente, eso va a ser de v. Entonces, una vez que tenemos u, vamos a derivarla respecto a x, vamos a tener que es 2x porque la potencia es cuadrada, pasa a multiplicar y a la potencia le resto 1. Luego, en este caso, yo lo que voy a despejar es el diferencial de u. Entonces, el de x pasa a multiplicar y me queda como que de u es igual a 2x por el diferencial de x. Una vez yo conozco el dv, que es lo que sobraba, e a la 4x diferencial de x, pues voy a integrar para poder encontrar v. Y acá es muy bonito porque yo lo que tengo en la potencia es una función que es 4x. Entonces, ¿cómo voy a resolver eso? Para no aplicar sustitución, la regla me dice que cuando tenga e elevado a una función, pues entonces la respuesta a esa integral va a ser e a la 4x dividido entre la derivada de esa potencia y esa derivada es 4. Entonces, solo aplico esa fórmula y no tengo mayor problema. Ahora voy a usar la fórmula de integración por partes, que es u por v menos la integral de v de u, y voy a ponerlo primero. Voy a poner primero el ejercicio original, donde voy a tener u, va a ser x al cuadrado por v, que es e a la 4x sobre 4, pero como está multiplicando, lo pongo todo junto, dividido entre 4, y respeto que debe ser evaluado de 0 a 1. Debe ser evaluado de 0 a 1. A eso le voy a restar la integral de v, obviamente de 0 a 1, ¿verdad? Y v es e a la 4x sobre 4 por el diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Acá lo dejo en rojo porque para resolver esto tampoco puedo hacerlo mediante la regla ni por sustitución. Tengo que volver a aplicar integración por partes. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a disminuir estos dos números, que es el 2 y el 4, y me queda como un medio y lo puedo sacar a multiplicar afuera de la integral, que va a ir de 0 a 1 de x por e a la 4x. Acá, si escojo sustitución, tampoco puedo eliminar este término, así que vuelvo a aplicar integración por partes. ¿Cuál va a ser u? Pues el factor aritmético, ¿verdad? Entonces voy a decir que u es igual a x, la derivada de u respecto a x va a ser 1 y entonces de u va a ser igual a de x. Ya sabía, ¿no?, que lo que sobraba, que es e a la 4x diferencial de x, va a ser el de v, y eso coincide con el primer ejercicio, entonces ya conozco el resultado, que es e a la 4x sobre 4. Entonces voy a volver a plantear esta misma ecuación, ¿verdad? Nada más ahora para este, y entonces me va a quedar u por v, ¿verdad? El 1 medio obviamente va a estar multiplicando todo u por v. U es x, v es e a la 4x sobre 4, evaluado de 0 a 1, menos la integral que va de 0 a 1 de e a la 4x sobre 4. Entonces, esto sí ya lo puedo resolver, ¿verdad? Porque este 4 es un cuarto, que es una constante, nada más va a multiplicar al resultado de esta integral, que es e a la 4x, y yo sé que el resultado de e a la 4x es un cuarto de e a la 4x, pero como ya está multiplicado por un cuarto, se va a volver un 16avo, ¿verdad? Se va a volver un 16avo, y todo esto va a estar multiplicado por un medio, obviamente evaluado de 0 a 1. Como la multiplicación por 1 guarda la identidad del factor que se multiplica, entonces x por e a la 4x van a seguir siendo x por e a la 4x, y e a la 4x sigue siendo el mismo, pero abajo no, ¿verdad? 2 por 4 es 8 y 2 por 16 es 32. Respetamos el signo menos y la evaluación. Ahora que yo ya conozco que esta, ¿verdad? Esta es la respuesta a esta integral, pues entonces voy a sustituir en esta expresión, ¿verdad? Vuelvo a copiar
Voy a volver a copiar esta expresión y entonces en lugar de poner esta integral, voy a poner su respuesta, que es esta, ¿verdad? Entonces me va a quedar x al cuadrado por e a la 4x sobre 4 evaluado de 0 a 1 menos x por e a la 4x sobre 8 menos e a la 4x sobre 32 que va de 0 a 1. Ahora que ya teníamos resuelto la integral, entonces indicábamos las evaluaciones, ¿verdad? Pero nos percatábamos que los límites eran similares en las dos corchetes, entonces había que eliminarlos. Pero entonces este signo menos iba a modificar los signos de la expresión que está dentro de este corchete. Entonces nos iba a quedar de esta forma. El primer término no iba a cambiar, x cuadrado por e a la 4x sobre 4. Pero ahora este signo menos iba a afectar el signo de este, iba a ser menos x por e a la 4, x sobre 8, y acá también se iba a volver positivo, ¿verdad? Más e a la 4x sobre 32. Todo evaluado de 0 a 1, según la regla, a la evaluación en el límite superior le vamos a restar de evaluación en el límite inferior. Entonces, lo que iba a suceder era que en la primera expresión donde tuviera x íbamos a sustituir por 1, ¿verdad? X igual a 1, y va a ser en dos casos, en el factor que acompaña a e y en la potencia a la par de 4. Entonces, en lugar de poner x al cuadrado por e a la 4x, vamos a poner 1 al cuadrado por e elevado a la 4 por 1. 1 al cuadrado es 1, entonces íbamos a tener e a la 4 por 1. 4 por 1 sigue siendo 4, ¿verdad? Entonces íbamos a tener e a la cuarta por 1 y va a seguir siendo e a la cuarta. Igual acá, ¿verdad? Todo número multiplicado por 1 conserva su identidad. Y acá pues ya no había mayor cosa. En el minuendo, ¿verdad? Donde teníamos la evaluación en 0, todo número multiplicado por 0 se vuelve 0. Y 0 dividido entre 4 pues iba a volver 0. También acá, ¿verdad? Se iba a volver 0. Y en este caso lo que iba a suceder era que la potencia iba a estar multiplicada a 4 por 0, entonces la potencia sí iba a ser 0 y todo número elevado a la 0 se vuelve 1, entonces nos iba a quedar de la siguiente manera: e a la 4 sobre 4 menos e a la 4 sobre 8 más e a la 4 sobre 32 menos, ¿verdad? La evaluación en 0 donde teníamos los dos ceros y acá el 1 sobre 32. Entonces al quitar estos paréntesis este signo iba a cambiar, más por menos iba a volver negativo. Si evaluábamos todo, entonces íbamos a evaluar e a la 4 entre 4 menos e a la 4 entre 8 más e a la 4 sobre 32 menos 1 sobre 32. Nos iba a salir 8.4997. Si lo meten todo en la calculadora, pues les va a salir este resultado, pero si no, les va a salir aproximado. Pero tiene que aproximarse a 8.50 o 8.49. Y así se percatan, en la clase habían más ejercicios en el archivo de clase, este que se resuelve por sustitución, este por partes y este que era resolver el cuadrado. Y entonces había que llegar a estas respuestas numéricas un poco aproximadas, pero generalmente siguiendo el procedimiento de la clase. Si ustedes lo hacen, pues serían los puntos que se pueden ganar. Eso es todo, sería hasta la próxima.